pasa, o la sangre, perdón, un porcentaje de 104, acción parcial, ¿sabes? Pero cuando llega a los pulmones se mezcla con esta sangre que es venosa, que viene desde el árbol bronquial. Cuando llega ya a las venas pulmonares, esta sangre bronquial, la sangre que sale de los pulmones se mezcla y la presión facial del oxígeno baja hasta 95 milímetros de mercurio. Ya no es la de 104 milímetros de mercurio que había en el alveolo. Ahora, la hemoglobina, que es la molécula que se une al oxígeno de forma laxa, cuando la presión parcial de oxígeno es alta, hablando de 95 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno, la saturación de la hemoglobina también es alta, del 97%, ¿ya? 97% de la hemoglobina está con oxígeno. De todo el oxígeno que se está transportando, un pequeño porcentaje de oxígeno se transporta disuelto en la sangre. Ahora, vean ustedes cómo van bajando la presión parcial de oxígeno y dónde particularmente cae la presión parcial de oxígeno. En los tejidos. Vean esta parte que llega hacia los tejidos. A los tejidos, ¿con cuánto llega el oxígeno? Con 95 milímetros de mercurio de presión parcial, hemos visto. Y conforme va atravesando el capilar sistémico, esta presión parcial va disminuyendo. ¿Por qué? Porque se va liberando el oxígeno. Y entonces también vean cómo la saturación de la hemoglobina va cayendo al pasar por los tejidos hasta llegar a esta presión parcial de 40 milímetros de mercurio, con la que sale la sangre por el capilar sistémico y hacia las venas. Y vean la saturación de la hemoglobina, el porcentaje de saturación de la hemoglobina a 40 milímetros de mercurio es de 75%. Entonces, si observamos de toda de todo el oxígeno que está unido, que está enlazado, que está ligado a la hemoglobina, solamente una fracción se queda en los tejidos. La mayor parte sigue el 75% del oxígeno unido a la hemoglobina, continúa unido a la hemoglobina y pasa hacia la circulación venosa, ¿no? Bien, ahora, esto, ¿cómo podemos entender mejor? Vean, hemos visto que, aunque todavía, como ustedes no hemos hablado de este tema, cuando hablamos de sangre y del glóbulo rojo, vamos a ver que por cada 100 mililitros de sangre, ¿no?, se transportan 15 gramos de hemoglobina en los glóbulos rojos. ¿Sí? Tenemos 15 gramos de hemoglobina en 100 mililitros. Y aquí tenemos 100 ml de sangre, ¿no? En esos 100 ml de sangre hay 15 gramos de hemoglobina. ¿Ya? Ahora, cada gramo, un solo gramo de hemoglobina se combina con 1.34 mililitros de oxígeno. Esto nos da una cantidad de 20.1 mililitros de oxígeno que se transportan en esos 15 gramos de hemoglobina por 100 mililitros de sangre total. Esto no es igual en el hombre que en la mujer. En la mujer la hemoglobina es un poco menor. Ya en la mujer hay unos 14
gramos de hemoglobina, 1 gramo menos de hemoglobina que en el varón, en los 100 mililitros. Entonces hay que multiplicar 14 por 1.34 y esto nos da que menos de 19 ml de oxígeno se transportan en 100 mililitros de sangre en la mujer. ¿Ya? Pero nos quedaremos con este valor, con el de 20.1 mililitros de oxígeno. Esta cantidad se representa como volúmenes por ciento, porque estos 20.1 mililitros son iguales a 20 volúmenes. Si ustedes ven a este lado, en la curva, en esta gráfica, aquí tenemos ¿qué cosa? La hemoglobina saturada, ¿no? Y si observamos que el 97% de la hemoglobina saturada a una presión parcial de 95 milímetros de mercurio va a tener aproximadamente 20 volúmenes por ciento de sangre, de oxígeno, perdón, 20 volúmenes por ciento de oxígeno en total. Ahora, en realidad no son 20 volúmenes, sino si recordamos que la sangre arterial tiene solamente una presión parcial de 95 milímetros de mercurio. Entonces esto hace que haya menos hemoglobina o menos oxígeno, perdón, en la sangre arterial que está saliendo del alveolo. Esto entonces disminuye esos 20 volúmenes a 19.4 mililitros o 19.4 volúmenes de oxígeno que circulan en la sangre arterial. Entonces, si vemos este otro gráfico, ya podemos ver los volúmenes de oxígeno que representan a la cantidad total de los 15 gramos de hemoglobina que están transportando. Vean, aquí tenemos los volúmenes de oxígeno y aquí tenemos la presión parcial del oxígeno en la sangre. Si observamos que a 95 milímetros de mercurio de presión parcial que tiene el oxígeno en la sangre arterial, vamos a tener que hay un porcentaje de saturación de la hemoglobina, entonces llegaríamos a este punto de 19.4% de saturación. Eso es igual a los 19.4 mililitros de oxígeno que se transportan en los 15 gramos. ¿Se entiende, no? ¿Se entienden estas relaciones? ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Todos entienden? Ya. O si quieren volvemos. Estos 15 gramos de hemoglobina transportan 19.4 mililitros de oxígeno. Ese es el transporte de 15 en cada 100 ml de sangre. ¿Ya? Ahora, estos 19.4 lo vamos a entender como 19.4 volúmenes por ciento de oxígeno que transporta la hemoglobina. Bien, ahora, fíjense, con esa cantidad de 19.4 volúmenes por ciento o 19.4 mililitros de oxígeno, llega la hemoglobina a los tejidos y conforme atraviesa los tejidos, esta parte es, digamos, la de los tejidos, conforme va atravesando los tejidos, va disminuyendo los volúmenes de oxígeno que contiene la hemoglobina. ¿Por qué? Porque va cediendo oxígeno ¿a quién? A los tejidos, ¿verdad? Al pasar por el capilar. Si quieren, esto es en el capilar. Todo este es el recorrido del capilar sistémico. Llega al extremo arterial con 19.4 volúmenes
y conforme va pasando va dejando oxígeno, y fíjense que al terminar de pasar el capilar sistémico, ¿con cuánto de presión parcial se va la sangre venosa de oxígeno? Con 40 milímetros de mercurio. Aquí está. Y vean con cuántos volúmenes de oxígeno. Con 14.4. Digamos aquí 14.4. ¿Qué significa esto? Que de los 20 o de los 19.4 más bien volúmenes de oxígeno que llegó la sangre arterial al capilar, se va a ir con 14.4 hacia las venas. Si hacemos la resta, ¿cuántos volúmenes de oxígeno se han quedado en los tejidos? 5 volúmenes de oxígeno. Es decir, 5 mililitros de oxígeno que transporta 100 mililitros de sangre se quedan en los tejidos. ¿Con cuánto se va? Con 14.4. Entonces, cuando a veces decimos la sangre venosa es la sangre no oxigenada, estamos en un error, ¿no? Porque la sangre venosa sigue siendo una sangre oxigenada, parcialmente oxigenada. E incluso, vean, la mayor parte del oxígeno que transporta la sangre venosa o que transporta la sangre arterial se va a ir por la sangre venosa, y solamente 5 ml van a quedar en los tejidos. Ahora, esto no siempre es así, ¿sí? ¿Qué sucede cuando hacemos ejercicio? Cuando hacemos ejercicio necesitamos más oxígeno. ¿Recuerdan? El gasto cardíaco puede subir de 5 litros por minuto en una persona normal hasta 13 litros por minuto, y en un atleta bien entrenado hasta 30, 35 litros por minuto. Esto facilita, por una parte, la llegada del oxígeno a los tejidos, pero también tiene que en los tejidos facilitarse la liberación de oxígeno desde la hemoglobina. Y vean, si observamos en este sector, esta ya es la sangre venosa, ¿no? Esta ya viene a ser la sangre venosa. ¿Y qué ocurre? Cuando aumenta la actividad de las células, aumenta el consumo de oxígeno de las células. Recuerden, en la célula, si esta es la célula, tenemos una presión parcial de oxígeno entre 5 y 23 milímetros de mercurio. 23 es cuando la célula está en reposo, no está en actividad, pero claro, está cumpliendo con sus actividades metabólicas cotidianas, necesita oxígeno. Y aquí afuera, ¿cuánto está? El oxígeno en una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, y en el capilar de 95. ¿Recuerdan la relación? Ahora, si aumenta la actividad de la célula, ya no va a haber 23 milímetros de mercurio de presión parcial. ¿Por qué? Porque empieza a consumir oxígeno, y entonces disminuye la presión parcial de oxígeno y puede llegar hasta 5 milímetros de mercurio. Aquí hay una gradiente de concentración muy alta que hace que pase más oxígeno desde el líquido extracelular, desde el intersticio hacia la célula. Y fíjense, esta presión parcial de oxígeno puede disminuir a tal punto que llegue hasta unos 15 milímetros de mercurio, tanto en el intersticio, pero también en el capilar. O sea, puede disminuir la presión parcial hasta 15 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si disminuye
entonces la presión parcial de oxígeno, porque está pasando gran cantidad de oxígeno desde cuando estamos en ejercicio hasta 15 milímetros de mercurio. Vean, fíjense, si subimos 15 milímetros de mercurio en esta curva, ¿cuántos volúmenes de oxígeno quedarán ya en esa sangre venosa que ha pasado por el capilar y que digamos, el capilar del músculo esquelético que esté en gran ejercicio cuando estamos corriendo o haciendo un gran esfuerzo? Fíjense, se va a llevar 14 o solamente 4 volúmenes. Entonces, ¿cuántos volúmenes adicionales tendremos? 14.4 a 4, más de 10 volúmenes, ¿no?, que podemos tener de reserva. Por eso es que la sangre venosa tiene una gran cantidad de oxígeno cuando estamos en reposo. Hasta aquí es actividad del reposo. Desde aquí podemos todavía consumir ese oxígeno que se está yendo cuando entramos en actividad. Si no hubiera ese oxígeno que se lleva la sangre venosa normalmente, ¿qué pasaría cuando entramos en actividad? Se agotaría el oxígeno, ¿no? Ya se hubiera agotado el oxígeno si la hemoglobina se fuera sin nada de oxígeno al pasar por los tejidos. Cuando entramos en actividad no habría nada. ¿Y qué pasaría? Quedaríamos desmayados en el acto, ¿no?, por una hipoxia. Sin embargo, eso no ocurre. Fíjense, todos estos márgenes de seguridad que hay en el organismo, desde el alveolo, ¿recuerdan? En el alveolo ya tenemos ese aire residual que garantiza que todo el tiempo esté habiendo el intercambio. Aquí, estas presiones parciales, ¿verdad?, que son altas, el oxígeno en la sangre arterial. Y finalmente, vean la sangre venosa que tiene una presión parcial alta de oxígeno, 40 milímetros de mercurio, pero que representan 14.4 volúmenes de oxígeno, que pueden ser utilizados en el ejercicio máximo. Esa es una, digamos, garantía, ¿no?, una reserva que tiene el organismo para cuando hacemos ejercicio, ¿no? ¿Sí? Bien, ahora hablaremos del transporte del dióxido de carbono en la sangre. Hemos visto cómo el oxígeno entonces va a ser transportado en la hemoglobina recoge el oxígeno en el capilar alveolar, en el capilar pulmonar. La hemoglobina tiene un hierro en estado ferroso. Hierro en el estado ferroso, entonces hace un enlace laxo, un enlace débil con la hemoglobina cuando la presión parcial de oxígeno es alta en el alveolo, ¿no? Y desde ahí transporta el oxígeno hasta los tejidos y los libera el oxígeno en los tejidos donde la presión parcial de oxígeno es baja. Hemos visto la curva entonces de disociación de la hemoglobina. Bien, ahora veamos el transporte de dióxido de carbono. ¿Ya? En condiciones de reposo, entonces, también hablaremos cuando estamos nosotros en reposo, no hay una actividad física intensa, se transportan 4 mililitros de dióxido de carbono por cada 100 mililitros de sangre. Fíjense la diferencia entre el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno transporta 100 mililitros de sangre? 19.4 en realidad, ¿no? Porque esa es la saturación, 19.4. En cambio, el dióxido de carbono, solamente en los mismos 100 mililitros transportamos 4 mililitros de dióxido de carbono.
Si hay unas condiciones más anómalas, dice aquí, pero si aumenta la producción de dióxido de carbono, porque entramos en ejercicio, por ejemplo, puede aumentar, ¿no?, el transporte de dióxido de carbono en la sangre. Y la verdad es que se puede transportar mucho más dióxido de carbono que oxígeno en la sangre. ¿Y por qué será que se puede transportar mucho más dióxido de carbono que oxígeno? Porque es más rápido el dióxido. ¿Por qué? Porque se difunde más rápido. Difunde muy más rápido. ¿Recuerdan? El coeficiente de difusión del dióxido de carbono es más alto. La capacidad de difusión del dióxido de carbono es mucho más alta que la del oxígeno. ¿Cuántas veces? 20 veces más que el oxígeno. El dióxido de carbono difunde, ¿no? Entonces, ahora, por una parte, el dióxido de carbono tiene que ser eliminado de nuestro organismo porque definitivamente es un gas tóxico, es un gas de desecho, ¿no? Aunque el organismo lo utiliza para diferentes actividades, como hemos visto ya en la eliminación de iones hidrógeno, en el intercambio de nitrógeno con el bicarbonato en los túbulos, ¿no? Y además hay muchas otras reacciones metabólicas en las que interviene el dióxido de carbono. Vamos a ver incluso cuando producimos ácido clorhídrico en el estómago, también van a haber esas mismas reacciones en la célula oxídrica. ¿Para qué? Para obtener hidrógenos libres, ¿no? Entonces, hay muchos usos del bicarbonato o del dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono en última instancia es un gas de desecho que lo tenemos que eliminar. Finalmente, el dióxido de carbono tiene que ser eliminado del organismo, si no, nos produce una intoxicación y la muerte. Además, tiene mucho que ver con el equilibrio ácido-básico, ¿no? Ya hemos visto en el caso del riñón cómo se transforma el dióxido de carbono en ácido carbónico y luego en bicarbonato. ¿Para qué? Para que se produzca un equilibrio ácido-básico, ¿no? Bien, ahora, el dióxido de carbono va a difundir desde las células en forma de gas. Entonces, si esta es la célula, el dióxido de carbono se produce, ¿no?, por las reacciones oxidativas y difunde desde la célula en forma de gas. ¿Hacia dónde? Hacia el intersticio. Y desde el intersticio hacia el capilar. Y del capilar va a ser pasada a la sangre venosa, se va a dirigir hasta el alveolo y en el alveolo va a difundirse desde el capilar alveolar hacia el alveolo y finalmente hacia el exterior, ¿no? Bien, entonces tiene que transportarse como lo que es un gas, con las características que tiene un gas. Y los gases, ya hemos dicho que se transportan por difusión, pero también el dióxido de carbono va a sufrir una serie de transformaciones físicas y químicas en este proceso de transporte. No es como el oxígeno, que como gas es captado, ¿no?, desde el alveolo. La hemoglobina también se une al oxígeno como gas y como gas lo libera y lo entrega hacia los tejidos. El dióxido de carbono va a tener transformaciones en su transporte hacia los tejidos. Vean, ya hemos visto entonces lo que sucede con el dióxido de carbono cuando sale de la célula y llega hasta la sangre. Ahora nos transportaremos hacia la sangre. Fíjense, ya estamos en la sangre, ¿no? Por difusión, entonces el dióxido de carbono ha llegado aquí a la sangre. En la sangre, el dióxido de carbono puede ser transportado de tres formas.
Por una parte, como dióxido de carbono disuelto en la sangre venosa. Ese es un 7%, poquito. Recuerden, el oxígeno también se transporta disuelto en la sangre arterial, un 3%. Entonces, esta cantidad de dióxido de carbono es muy poca, ¿no? La que se transporta en la sangre venosa, disuelta aquí. Pongámoslo aquí, o como este, ¿no? Disuelto el dióxido de carbono en la sangre. Otro 23% se va a transportar en el glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo. ¿Unido a quién? A la hemoglobina. Se une, igual que el oxígeno se une a la hemoglobina y forma la carbaaminohemoglobina, que transporta este poquito de dióxido de carbono, que no es mucho, ¿ya? Y finalmente, la mayor parte del dióxido de carbono no se transporta en el glóbulo rojo, se transporta en la sangre como bicarbonato. Ahora, ¿cómo sucede todos estos procesos? En especial, primero del transporte como carbaaminohemoglobina o en la hemoglobina y otro como bicarbonato. El dióxido de carbono entonces llega desde la célula, vean, pasa a la sangre, ingresa a la sangre, un 3% se va disuelto o un 7% y un 93% prácticamente ingresa al glóbulo rojo. La mayor parte del dióxido de carbono entra al glóbulo rojo. El dióxido de carbono es un gas ácido, es una sustancia ácida, y entonces aquí se ocurre que este glóbulo rojo y la hemoglobina del glóbulo rojo está, el sitio de unión de la hemoglobina con el oxígeno está vacío, donde se ha transportado el oxígeno, porque se ha liberado el oxígeno. ¿No es verdad? Entonces, esta hemoglobina puede establecer enlaces con otras sustancias y puede hacerlo con el dióxido de carbono. Entonces, vean, se une una parte a la hemoglobina y forma la carbaaminohemoglobina, ¿ya? Y marcha dentro del glóbulo rojo. La otra parte, este dióxido de carbono, el 70% se va a unir al agua que está en el líquido intracelular del eritrocito. Aquí hay una enzima que ya la conocemos, la anhidrasa carbónica. Esta enzima entonces ayuda a esta reacción. Al unirse agua con el dióxido de carbono se forma ácido carbónico. Ya sabemos que el ácido carbónico es un ácido débil que fácilmente libera un hidrógeno. Fíjense, aquí está el hidrógeno que libera el dióxido de carbono o el ácido carbónico. Y este ácido carbónico, al liberar al hidrógeno, se convierte en bicarbonato. El bicarbonato sale, como aumentas la concentración de bicarbonato, sale hacia el plasma, ¿no? Hacia la sangre. Aquí hay una proteína que hace un contratransporte, ¿ya? Esta proteína saca el bicarbonato y mete cloro. Entonces intercambia cloro con bicarbonato, el eritrocito. ¿Qué sucede con el hidrógeno? Primero vayamos con el hidrógeno. Este hidrógeno ha quedado libre dentro del glóbulo rojo. Sabemos que hay espacio en la hemoglobina que ha transportado el oxígeno, esa hemoglobina ha quedado libre. Una parte ya se ha unido al dióxido de carbono y esta otra parte, que la mayor parte
se va a unir al hidrógeno. Y el hidrógeno perdón, la hemoglobina va a transportar al hidrógeno en el glóbulo. ¿Se entiende? Sí. Bien, el bicarbonato va a marchar entonces disuelto en la sangre. No va a ir como dióxido de carbono, por eso hemos dicho que iba a haber una serie de reacciones físico-químicas que iban a ir transformando al dióxido de carbono para transportarlo a través de la sangre. No está yendo como dióxido de carbono, sino está marchando como bicarbonato. Y este bicarbonato ayuda ¿a qué? A mantener el equilibrio ácido-básico. Además hay dióxido de carbono. ¿Y cuánto va a ser el equilibrio ácido-básico aquí? ¿De cuánto será el pH? 7.35, ¿no? La sangre venosa. Y esta es la sangre venosa. ¿Sí? Bien, ahora cuando ya estamos viendo las concentraciones y las presiones del dióxido de carbono, vean, aquí en la sangre venosa, ¿cuánto tenemos de presión parcial de oxígeno? 45, con presión parcial de bicarbonato, perdón, 45 de dióxido de carbono, 45 milímetros de mercurio, ¿no? Fíjense, la cantidad de dióxido de carbono en 45 milímetros de mercurio disuelta, esta pequeña cantidad es de 2.7 mililitros. La cantidad de dióxido en la sangre va a ser en cambio de 2.4. ¿Cuál va a ser la diferencia entre estas cantidades? Apenas de 0.3 mililitros, ¿no? De dióxido de carbono disuelto entre la sangre venosa y la sangre arterial. Bien. Esto es lo que acabamos de decir. Esto es lo que acabamos de decir también de la carbaminohemoglobina. Y aquí también tenemos una curva de disociación del dióxido de carbono, ¿no? ¿Vean? Es una curva parecida a la del oxígeno, a la curva de disociación de la hemoglobina con el oxígeno, pero esta curva de disociación del dióxido de carbono nos muestra unas, digamos, variables diferentes. Este es el porcentaje de dióxido de carbono, de volúmenes por ciento de dióxido de carbono en la sangre, y esta es la presión parcial, ¿no? Del dióxido de carbono en la sangre. Fíjense, entonces, a una presión parcial de 45 milímetros de mercurio, vamos a ver que hay 50 volúmenes de 50 volúmenes por ciento de dióxido de carbono, ¿no? A una presión parcial de 40 milímetros de mercurio va a haber una cantidad de 45 volúmenes por ciento de dióxido de carbono. Cuando pasa, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, si esta es la sangre este lado va a ser la sangre arterial, ¿no es verdad? Y esta ya va a ser la sangre venosa. Cuando pasa entonces la sangre por el capilar sistémico, fíjense cómo aumenta la presión parcial del dióxido de carbono y aumenta también la cantidad de volúmenes de dióxido de carbono que transporta la sangre venosa, ¿no? Bien. Ahora,
mecanismos que hay a nivel del sistema respiratorio para transportar el dióxido de carbono son esenciales para mantener el equilibrio ácido-base. Ya hemos visto cómo los riñones mantienen el equilibrio ácido-básico a nivel de los túbulos, ¿no? Y lo hacen eliminando una orina ácida o una orina alcalina, ¿no? En cambio, el sistema respiratorio también tiene una capacidad de mantener el pH del organismo, eliminando mayor cantidad o menor cantidad de dióxido de carbono, ¿no? Vean, cuando la sangre adquiere dióxido de carbono en los capilares insulares, el pH va a disminuir desde 7.41 aproximadamente, que es el pH de la sangre arterial, 7.4, normalmente decimos, ¿no? Hasta 7.35, 7.37, es la, digamos, cuando se libera el dióxido de carbono, entonces, desde desde el capilar alveolar hacia el alveolo, para que se lo elimine al medio ambiente, nuevamente la sangre arterial que está saliendo del pulmón va a adquirir nuevamente un pH de 7.41. Llega a los tejidos, nuevamente el dióxido de carbono sale hacia la sangre y baja el pH. Entonces, doctor, mientras más dióxido de carbono, baja el pH. Más baja el pH. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono, ¿qué es lo que hace? Acidifica, ¿no? Y el pH bajo. Pero en la sangre no se va a volver de carbono. Se vuelve, pero también hay una cantidad de dióxido de carbono que está marchando en el suelo. Por eso es necesario que se convierta en bicarbonato. Si marchara solo como dióxido de carbono, imagínense, total, la sangre sería totalmente ácida, ¿no? Bien, ahora veamos un nuevo tema. Y este es el de la regulación de la respiración. Bien, nosotros tenemos una estructura especializada en el sistema nervioso central, que es el centro respiratorio. Este centro respiratorio es el que va a regular la respiración. ¿Ven? La respiración es una función compleja, porque, como hemos visto en el primer tema, la respiración en realidad está controlada, o los movimientos respiratorios están controlados por los músculos esqueléticos que están en el tórax, ¿no? Y todos sabemos que estos músculos esqueléticos son músculos que se mueven a voluntad. Entonces, nosotros podemos respirar más rápido, más despacio, a voluntad. Si quieren, pueden aumentar su frecuencia respiratoria en este momento, respirar más rápido, mover más rápidamente estos músculos. Por otro lado, también podemos respirar más despacio, o más profundamente, o más superficialmente, a voluntad. Sin embargo, vean, no estamos nosotros controlando esos movimientos todo el tiempo. No estamos diciendo, ahora respiro, ahora dejo de respirar. La respiración se da de manera espontánea, ¿no? Aunque los músculos respiratorios son los que se van a expandir y contraer. Estos músculos son músculos esqueléticos. ¿Quién controla esos movimientos? Y ahí ya pasa a, digamos, jugar un papel clave el sistema
nervioso central. ¿Y dónde está este centro respiratorio, que es el que va a controlar los movimientos respiratorios a nivel del bulbo raquídeo y la protuberancia? Entonces aquí en el tronco del encéfalo tenemos el bulbo raquídeo, tenemos la protuberancia. Esta zona, conocida como centro respiratorio, tiene tres grupos o tres tipos de neuronas agrupadas. Hay primero un grupo dorsal de neuronas localizada en la parte ventral del bulbo que producen la inspiración. Este grupo dorsal de neuronas son las que van a producir el movimiento de la inspiración. Estas se activan entonces y mediante estos sus axones, ¿no?, van a enviar señales hacia los músculos respiratorios para que estos inicien la inspiración. ¿Ya? Luego tenemos un grupo respiratorio ventral de neuronas. Este grupo ventral, localizado en la parte ventrolateral del bulbo, un poco más lateral del grupo dorsal, va a producir la expiración. ¿Ya? Y luego tenemos el centro neumotáxico, que está un poco más arriba, fíjense, ya a nivel de la protuberancia, y controla la frecuencia y la profundidad de la respiración. Entonces, este neumotáxico es el que se va a activar cuando queremos respirar más rápido o meter más aire a los pulmones. En la compensación. Ahora, normalmente, sí, en la compensación. Normalmente, en la respiración normal, ¿sí?, en la que por ejemplo están ustedes en este momento, el grupo que va a tener importancia es este grupo dorsal. El grupo dorsal es el que inicia la inspiración, ¿no?, y produce el movimiento de los músculos inspiratorios. ¿Ya? A ver, veamos cómo sucede esto. Este grupo dorsal de neuronas, ¿ya?, que está aquí entonces, fíjense, este grupo dorsal de neuronas se extiende a lo largo del bulbo raquídeo, en realidad, ¿ya?, a nivel del tracto del núcleo solitario está. Y hasta aquí llegan las terminaciones sensitivas de los nervios glosofaringeo y vago, ¿ya?, al tracto del núcleo solitario. Y estas son las terminaciones sensitivas del vago y del glosofaringeo. Pero también desde aquí, vean, parten estas axones que se dirigen hacia los músculos respiratorios. Por aquí van los potenciales de acción que estimulan a los músculos respiratorios. Ahora, fíjense, ¿para qué señales traen estos axones o estas terminaciones sensitivas del vago y del glosofaringeo? Estos traen sensaciones que provienen desde los quimiorreceptores que están en el callado de la aorta y en la ramificación de la carótida, de los vagoreceptores también y de otros receptores pulmonares que están distribuidos por la superficie del pulmón. En especial, receptores que tienen que ver con la distensión del pulmón. Cuanto más se distiende el pulmón, estos receptores más se activan también, ¿no?, para enviar señales hacia el centro respiratorio. Entonces, ¿qué tipo de estímulos entonces activarán este centro respiratorio y en especial el grupo dorsal de neuronas? Cuando aumenta
o disminuye el oxígeno y en especial también el dióxido de carbono. Pero aquí, fíjense, los quimiorreceptores tienen que ver con las variaciones del oxígeno y del dióxido de carbono. Los varoreceptores de la presión arterial, cuando disminuye en especial la presión arterial, ¿no? Dan señales inmediatamente hacia estos centros respiratorios. ¿Por qué cuando disminuye la presión arterial? Porque disminuye también el gasto cardíaco, cuando disminuye la presión arterial, y entonces si disminuye mucho la presión arterial puede disminuir la oxigenación de los tejidos y se empieza a concentrar el dióxido de carbono y a disminuir desde luego el oxígeno. Diversos tipos de receptores pulmonares, en especial, como les decía, receptores de distensión. Si no se distiende en exceso, van señales hacia este centro respiratorio para disminuir el ritmo de la respiración. Ahora, las descargas respiratorias son rítmicas desde el grupo dorsal. ¿Qué quiere decir esto de rítmica? Que inspiramos y expiramos, inspiramos y expiramos en periodos iguales de tiempo. Vean, cuando estamos en reposo, ¿no? En periodos iguales de tiempo. No respiramos y nos quedamos ahí. O estamos respirando normalmente y luego vamos a ver que ese tipo de alteraciones del ritmo, está la respiración de Cheyne-Stokes, está la apnea. Vean qué es la apnea, cuando estoy respirando normalmente y dejo de respirar. Apnea, quiere decir que no hay movimiento respiratorio, se altera ¿qué cosa? El ritmo. Entonces nosotros, vean, inspiramos, expiramos, ¿no? Expiramos, inspiramos y expiramos normalmente, con ritmicidad, ¿ya? Ahora, ese ritmo básico que nosotros tenemos en la respiración se genera en el grupo dorsal de neuronas. Este grupo dorsal de neuronas emite descargas repetitivas de potenciales de acción neuronal inspiratorios. Se desconoce bien la causa de por qué se producen estas descargas repetitivas, pero se piensa que tienen que ver con las concentraciones de dióxido de carbono, con las concentraciones de oxígeno que están en la sangre, ¿no es verdad? Y que pueden ser las que influyan en estas descargas repetitivas. Ahora, vean qué interesante que son, cómo se dan estas descargas repetitivas. Estas descargas repetitivas se dan en forma de rampa, ¿no? ¿Qué es una rampa? Es un plano inclinado. Cuando vamos a poner nuestro auto ahí donde lavan, ¿no? O en un garaje, este plano inclinado, vean, es una rampa, ¿no? Ahora, fíjense, si los potenciales de acción en este punto de estas neuronas son 0, y aquí empieza la inspiración. En este punto empieza la inspiración y empiezan con potenciales de acción muy débiles que se van haciendo cada vez más intensos, ¿verdad? Esos potenciales que vienen desde, vamos a ir atrás, este centro respiratorio, ¿no es verdad? Desde el núcleo dorsal de neuronas van esto hacia dónde? Hacia los músculos respiratorios. Entonces, fíjense, estos potenciales primero son débiles al empezar la rampa y se van haciendo cada vez más intensos. Y fíjense, nuestra inspiración, ¿cómo empieza? ¿Qué pasa?
despacio y va subiendo, ¿no es verdad? Fíjense, y vean cómo interesante llega un punto en que la rampa se corta, deja de haber potenciales de acción, ¿sí? Se corta la rampa. ¿Y qué ocurre con los músculos entonces? Que estos potenciales de acción dirigidos hacia los músculos respiratorios, ¿para qué son estos potenciales de acción? Para que estos se contraigan, para que el diafragma particularmente se contraiga. ¿Ven? Cuando el diafragma se contrae, ¿qué ocurre? Estira, ¿verdad? Todo el tórax hacia abajo, amplía la longitud del tórax, y entonces los pulmones se expanden. También va hacia los músculos intercostales internos. ¿Para qué? Para que las costillas se levanten y amplíen el diámetro también lateral. Y finalmente el esternón se dirige hacia adelante, ¿no? El apéndice sifoides va hacia adelante y que se expande el diámetro antero-posterior. Entonces, toda la caja torácica, ¿verdad? Gracias a esta rampa respiratoria, estos potenciales de acción que van hacia estos músculos, se expande y permite que el pulmón también se expanda y ingrese el aire. Entonces, esta es la señal de rampa respiratoria que hacen estas neuronas del grupo dorsal, ¿ya? Ahora, esta rampa se mantiene alrededor de 2 segundos, el tiempo que inspiramos, y luego se corta, así súbitamente, y caen los potenciales de acción. Y al caer los potenciales de acción, el músculo se relaja. Y durante este periodo es el periodo de la expiración, porque el músculo se está relajando, y cuando el músculo se relaja, ¿qué ocurre? ¿Ven? Si el diafragma se relaja, vuelve a su posición no original, empuja los pulmones hacia arriba y ayuda a eliminar el aire desde los pulmones. Además hay un cambio de presiones en el tórax también, ¿no? Dentro del tórax. Eso va a durar unos 3 segundos aproximadamente. Entonces, la inspiración, la rampa dura 2 segundos y el corte de la rampa dura 3 segundos, en total habrá 5 segundos. Luego, de 3 segundos, otra vez empieza la rampa, ¿no? Entonces estos potenciales de acción empiezan a ser cada vez más intensos, hasta que se cortan súbitamente, y otra vez, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Es cómo funciona este grupo dorsal de neuronas. En especial, ¿verdad? Esta rampa, la rampa, excita al diafragma, y cuando se interrumpe, lo que hace es inhibir los estímulos hacia el diafragma, o inactiva la excitación del diafragma y empieza la expiración. Entonces, cuando empieza el grupo dorsal de neuronas a excitarse, viene la inspiración. Se corta la rampa y empieza la expiración, porque esta rampa es la que nos muestra el tipo de excitación, de potenciales de acción que se dirigen hacia los músculos inspiradores, en especial hacia el diafragma. Ahora, ven, la señal inspiratoria, entonces, es una señal de la rampa propiamente y del grupo dorsal de neuronas, y va a controlar la velocidad de aumento de la señal en rampa y va a controlar el punto limitante en el que se interrumpe